Hola, buenas tardes, muy bienvenidos. Como siempre, voy a agradecer a las instituciones y empresas que nos apoyan y hacen posible. También les voy a pedir que mantengan cerrados los micrófonos para evitar los ruidos del ambiente e interrupciones. Les quiero recordar también que este evento, como todos los anteriores, va a estar en nuestro canal de YouTube para aquellos que quieran verlo nuevamente o no hayan tenido la oportunidad, y también los invitamos a suscribirse del canal. Asimismo, les recuerdo que están abiertas las inscripciones para los voluntarios que quieran participar en los equipos de la asociación. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy querido por nosotros, que nos preocupa en todo momento, siempre, principalmente con Fabián, estamos hablando de esta cuestión, y es el rol de las entidades empresariales en la sociedad. Y para hablar de este tema contamos hoy con dos distinguidas presencias, dos invitados muy distinguidos de la ciudad de Córdoba, y ellos son el contador Manuel Tagle. Manuel Tagle es empresario en el rubro automotriz, en el rubro de desarrollos inmobiliarios, y es presidente de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Córdoba. También es miembro de la Fundación Internacional de la Libertad, miembro de Fundación Libertad y expositor en distintos congresos. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. También estamos hoy con un periodista muy distinguido de la ciudad de Córdoba, el señor Walter Giannoni. Walter es un periodista especializado en temas económicos, es un reconocido analista de La Voz del Interior de Córdoba. También muchísimas gracias, Walter, por acompañarnos. Bueno, como es nuestra costumbre, vamos a escuchar ahora la exposición de nuestros dos invitados y con posterioridad vamos a hacer preguntas y eventualmente invitarlos a una reflexión final. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Le paso la palabra, que va a ser quien primero va a exponer. Bueno, Alberto, muchísimas gracias a ustedes antes que nada, a esta asociación que tiene tanto debate interno, que es lo que hace falta, debate productivo, y no puedo dejar de mencionar mi amor por ese río tan majestuoso que le da nombre a la asociación y que todos disfrutamos cuando tenemos la oportunidad de dar una vuelta por esa zona. Bueno, un poquito para encaminarnos, mi función desde hace años, soy periodista de economía y de negocios. Tengo entre mis actividades un largo relacionamiento con entidades empresariales de la provincia de Córdoba y también a nivel nacional, bueno, realizando coberturas de distintos tipos, siempre vinculadas con el mundo empresarial. Así que algunas de las cosas que les voy a contar, que como soy periodista de diario, en parte las he escrito para no olvidarme de lo importante que les quiero manifestar, son fruto de esa experiencia y de reflexionar sobre estos temas con los cuales ustedes han convocado para esta reunión de hoy. El otro día escuchaba al uruguayo Julio María Sanguinetti, quien al renunciar a la banca para dedicarse a ocupar un cargo partidario en su partido en Uruguay, reflexionaba justamente sobre el funcionamiento de los partidos políticos. Él decía que en la sociedad las opiniones de las personas son variadas, son distintas, son dispersas, y la función de los partidos políticos es ordenar ese universo de criterios según la tendencia ideológica de la agrupación a la que pertenece. Los que están a la izquierda, al centro, lo del centro, a la derecha, pero ordenar un poco toda esa cantidad de ideas que son de por sí dispersas y variadas. Bueno, en el mundo empresarial yo creo que sucede algo muy parecido a lo que decía Sanguinetti. Las opiniones son variadas, diferentes, y son inclusive contrapuestas entre sí. La función de las entidades
es intentar ordenar todo ese universo de criterios para ejercer una cierta representación ante los poderes políticos, ante otros poderes económicos y también ante la misma sociedad. Las entidades gremiales empresarias solo tienen sentido entonces en un contexto de calidad democrática e institucional. Sin este precepto básico, la calidad democrática e institucional, la tarea de las entidades empresariales se diluye indefectiblemente. En una situación donde el Estado disponga de absolutamente todas las políticas económicas y regulatorias sin espacio para la discusión institucional, no hay lugar para las entidades empresariales. Lo estamos viendo en estos meses con las tensiones que hay acumuladas entre el gobierno y el empresariado. Si el gobierno concentra absolutamente todo y con potestades extraordinarias para todo, la posibilidad de abrir o cerrar grifos sin un contexto institucional que permita el intercambio de criterios y la búsqueda de consensos, no hay actividad gremial empresaria que sea posible, porque justamente de eso se trata, del diálogo, del intercambio, de ceder, de avanzar, de negociar. Inclusive bajo un mismo paraguas institucional hay una diversidad de criterios que es notable. Yo voy a poner el caso de la Unión Industrial Argentina, por ejemplo. Bajo su techo, en la Unión Industrial, se congregan decenas de sectores industriales. Inclusive tienen intereses contrapuestos entre sí. Algunos son más proclives a una economía cerrada, sustitutiva de importaciones, aquello que viene de lejos en Argentina y que está tan enraizado en muchos argentinos. Otros están más dispuestos a la apertura al mundo por la necesidad de contar con insumos, con mercadería, con tecnología, con equipos, con bienes de capital, para transformar aquí y volver a exportar. Ahí ya hay una tensión interna en el seno institucional. ¿Cómo se encuentra el justo punto medio en ese debate? Es algo que deben conducir y que deben, diría, pilotear los dirigentes de las entidades institucionales. Fíjense que también en la Unión Industrial Argentina están representadas las regiones. Hay regiones en la Argentina que necesitan tener una mochila liviana de impuestos para poder competir en el exterior. Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Mendoza. San Luis también podríamos incluirla en parte en esta situación. Y hay regiones que necesitan un Estado omnipresente con muchos recursos que le aseguren la sobrevivencia. O sea, que aún en esa territorialidad hay tensiones cruzadas bajo un mismo techo institucional. Hay actividades que necesitan dólares para vivir y hay otras actividades que producen dólares. Entonces también se produce una cierta tensión. Al mismo tiempo, en el interior de un mismo sector conviven intereses muy diferentes. Un ejemplo notable en esto es la industria automotriz, que tiene una entidad que ustedes saben que puede ser tomada como ejemplo de dinamismo, de capacidad de interactuación, de capacidad de lobby, de estudios económicos, de recursos económicos, como es ADEFA. Pero aún en ese entorno de intereses que parecería que son conjuntos, que van por lo mismo, hay cuestiones contrapuestas. Cada empresa automotriz juega sus cartas en forma individual y cada empresa negocia con los gobiernos sus propias habilitaciones, importaciones, inversiones, políticas productivas, descuentos en la tarifa eléctrica, descuentos tributarios si hubiera el caso, hasta obras de infraestructura. Ahí también hay tensiones adentro de un mismo sector y adentro de una misma institución. En el perfil de las entidades gremiales empresarias también hay que hacer una división que es muy importante a mi criterio. Es la división entre las entidades que tienen a cargo alguna gestión oficial que hace a la vida de las empresas, que hace directamente a la vida diaria de las empresas, y las que son meramente gremiales. Tenemos entidades que simplemente se posicionan ante los hechos y no tienen ninguna otra función desde ese punto de vista operativo. Por ejemplo,
las que tramitan permisos, autorizaciones, cartas de porte, o ejercen funciones registrales, y hay un sinnúmero de actividades que están a cargo de este tipo de instituciones empresariales. Y generalmente muchos de esos ingresos están regulados por el Estado, el cual después tienen que ir a convencer de determinadas cosas o a plantear determinadas cuestiones que le generan tensiones en su vida cotidiana. Otro frente importante que tiene que ver con la calidad institucional tiene que ver con el posicionamiento de las entidades frente a la corrupción. Como periodista me tocó cubrir hace un par de años un intenso debate que hubo sobre el tema de la corrupción en el coloquio de IDEA, ese coloquio que reúne a 800 ejecutivos, dueños de empresas argentinas, presidentes de empresas internacionales, etcétera. Y ahí hubo un intenso debate sobre el tema de la corrupción. La cuestión ahí en debate era cómo el empresariado, algunos de cuyos principales referentes estaban sentados ahí, en un foro que en teoría busca las mejores políticas económicas para la Argentina en un entorno de ética, cómo muchos de esos empresarios habían podido participar de la fiesta de la corrupción que se produjo entre 2011 y 2015 y que apareció después con nitidez en la causa de los cuadernos, ¿no? Otro punto en ese debate era cómo el empresariado en su conjunto había podido tolerar tantas presiones al estilo de las que ejercía Guillermo Moreno y que ahora se repiten, lo estamos viendo, sin haber dicho nunca una palabra de advertencia sobre esto. En el 2005, cuando dos importantes empresarios argentinos, uno del supermercadismo y otro de la industria alimentaria, le advirtieron al entonces presidente Kirchner sobre el crecimiento de la inflación, que para que se larguen a llorar un ratito, en ese momento era del 5% anual, recibieron una coacción desproporcionada por parte de quien encabezaba en ese momento la Casa Rosada. Después quedaron todos callados en silencio durante varios años, salvo algunos dirigentes que no voy a mencionar para no quitarle independencia a mi participación acá. Hubo un silencio atroz en ese sentido. En aquel debate de idea, los empresarios, en aquel debate que tuvo lugar hace 2 años, los empresarios se juraron y se perjuraron que nunca más iban a permitir eso, que la corrupción ganara tanto terreno, que la presión fuera tan intensa, que la manipulación fuera tan intensa y tan perniciosa para la economía y para los argentinos. Bueno, ahora está ocurriendo algo muy parecido. Y salvo algunas voces, y también el campo, que por estas horas de mala gana, tengo que decir yo, está saliendo a reclamar, se escucha también entre el empresariado un silencio atronador. Hay excepciones, ya voy a hablar de eso. Si volvemos unos pasitos para atrás, el problema es cómo posicionar a las entidades gremiales empresarias frente al poder. Y más aún cuando el que ejerce el poder tiene poca o nula predisposición al diálogo y siempre aparece sobre la mesa con decisiones ya tomadas. Pasó anoche cuando le comunicaron a los frigoríficos que cerraban por 30 días las exportaciones. Una decisión ya tomada cuando la semana pasada habían terminado de acordar una nueva política de promoción de carne en los supermercados con precios rebajados. Y aquí yo quiero mencionar una de las frases que más he escuchado en los últimos 20 años cuando uno como periodista va y le dice a los empresarios: che, ¿y por qué a esto no lo dijiste antes? ¿Por qué no te plantaste antes? ¿Por qué no lo comentaste antes? ¿Por qué no lo llamaste a los medios antes? Y la respuesta es muy parecida. Es más o menos así. No puedo pelearme con el gobierno porque tengo una empresa con 10, con 50, con 500 o con 10.000 empleados, lo que sea. Pero esa es la respuesta que más solemos escuchar los periodistas cuando planteamos estas cosas. Otra cosa que quería decir
es que a raíz de todas estas cuestiones que he mencionado, en los últimos años también aparecieron algunas entidades empresariales que ya no representan a conjuntos, a sectores, a conglomerados de empresas, sino que asumen la representatividad de los propios dueños de las empresas argentinas. El caso más notable que conocemos es el de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, que tiene sentados en esa mesa a los dueños de las grandes empresas de capital nacional. Es decir, ahí no hay vicarios, no hay capitanes, son solamente generales. En lo personal y desde el punto de vista periodístico siempre me queda un poco la duda cuando una institución empresarial no pone al frente al dueño de una empresa, sino que designa a un alto ejecutivo, vuelvo a decir, a un vicario o a un lugarteniente en lugar de poner a un empresario. Y acá quiero destacar el caso de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que lo tiene a quien me va a continuar en el uso de la palabra, al contador Manuel Tagle al frente, que es una persona que juega a diario su capital en sus distintos emprendimientos y que a la vez mantiene una línea de pensamiento que puede gustarnos o no, porque en democracia todos podemos disentir con lo que piensa el otro, pero que lo caracteriza sin rodeos y que lo dice sin vueltas y que lo dice convencido de lo que expresa. Lidera como empresario una entidad empresarial. Si ustedes me preguntan por qué deberían luchar las entidades empresariales, sé que esta respuesta les puede sonar aburrida, tediosa y también intangible, pero me parece que el punto número 1 de la agenda de una entidad empresarial tiene que ser la calidad institucional del país, de la provincia y del municipio. Porque vuelvo a repetir lo del comienzo. Sin esto, toda su actividad pierde un poco de sentido. Esto era un poquito lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Muy claros los conceptos, creo. Bueno, Walter, vos te tenés que retirar ahora unos momentos por lo menos porque estás en el medio de la batalla, de una batalla, ¿no? Me voy y vuelvo para el final, Alberto. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Preguntas, muchas gracias. Me quedo Bueno, conectado. Manuel, Bueno, es su turno, bueno, así de que paso, le dejo la palabra. Walter se libra de escucharme, que ya me he escuchado mucho y acaba de hacer una descripción sucinta de mi actitud como dirigente empresario y como empresario. Así que, Walter, no te preocupes, después nos vemos al final y intercambiamos algunas inquietudes. Así que, muy buenas tus reflexiones, coincidimos en gran parte. Pero bueno, yo voy a dar un poco mi visión sobre el tema empresario. Me parece que Argentina está realmente viciada de grandes confusiones conceptuales, fundamentalmente en el sector empresario, por supuesto en el político, pero los empresarios deberíamos dar el ejemplo de coherencia, de claridad conceptual, de una orientación lógica y racional, que está basada desde mi óptica, desde mi punto de vista, sobre la base de las ideas de la libertad, las ideas de un sector público eficiente, que no afecte el desenvolvimiento de la actividad privada con una presión fiscal desmedida y con un tamaño desmedido, y con una integración al mundo que genere competitividad y eficiencia a todo el sector empresario, que los empresarios no vivamos de los subsidios de los consumidores, en donde nosotros, gracias a las protecciones arancelarias que aplican ciertos gobiernos, termina el consumidor pagando productos caros e ineficientes que podrían resolverse importando productos de mejor calidad y de mejor precio. Es cierto que esto es una práctica que tenemos desde hace muchos años y que no podemos cambiarla en 24 horas, ni en un mes, ni en un año. Pero sí tenemos que comenzar un cambio en donde los empresarios comiencen a invertir, a adecuarse, a modernizarse y a ser realmente competitivos a nivel internacional para satisfacer una demanda interna que creo que es lo que nosotros debemos cumplir como objetivo empresario, ¿no?
Bueno, pero las instituciones empresarias, para luego entrar en algunos aspectos más doctrinarios, cumplen un rol valioso. Nosotros de la Bolsa de Comercio de Córdoba estamos involucrados, por supuesto, en fijar una posición conceptual y doctrinaria coherente, que es la que acabo de describir, las ideas de la libertad. Y realmente creemos que cumplimos el rol de tratar de esclarecer las ideas de muchos empresarios que todavía están seducidos por las prebendas del Estado, por las protecciones arancelarias, por los créditos subsidiados, por una serie de actitudes de un Estado que lamentablemente nos ha llevado definitivamente a la ruina por su tamaño, por su anacronismo, y que realmente es uno de los culpables del deterioro y de la frustración que la Argentina viene teniendo desde hace tantos años. Desde que en el año 1943 se abandonó la economía de mercado y el general Farrell fue, digamos, no obligado, sino se le pidió que diera de baja la caja de conversión y crear el Banco Central dependiente del Estado Nacional, que fuera una institución estatal. Bueno, perdimos realmente el rumbo en el país y comenzamos a vivir por encima de nuestras posibilidades, despilfarrando recursos, emitiendo moneda, generando déficit, y fue una costumbre que no pudimos abandonar. Nos costó mucho en algunos momentos hacer un esfuerzo para cambiarla, pero hasta ahora no hemos logrado realmente erradicarla de la matriz productiva del país y sobre todo de la mente de los argentinos y de los empresarios argentinos. Mi actitud como presidente de la Bolsa es tratar de cambiar esto, tratar de convencer a nuestros colegas que el camino es otro, que la economía de mercado que abandonamos en aquel momento es realmente el camino que tenemos que recuperar. La economía de mercado funciona sobre la base de la libertad de los mercados, del equilibrio fiscal, la disciplina monetaria, con un Estado realmente que cumple un papel subsidiario y no un rol preponderante en la actividad económica, como sucede aquí, que tenemos una aerolínea estatal, tenemos una empresa de producción de petróleo y de naftas, como YPF, que también es estatal. Y bueno, y tenemos todas estas deformaciones que generan costos enormes que los terminamos pagando todos los argentinos. Y esta economía de mercado es la que nosotros debemos realmente volver a instalar en el país y concientizar a la sociedad argentina que es la herramienta más confiable para que Argentina vuelva a ser ese país que llegó a ocupar en el año 1940 el séptimo o el sexto lugar del mundo, por encima de España, de Italia, a la par de Canadá, por encima de Australia. Fíjense lo que es hoy Australia. Y rivalizaba inclusive con los Estados Unidos por su potencial productivo, no solamente agropecuario, sino que tenía un desarrollo industrial para la época que había sido realmente notable. Bueno, Argentina representaba en aquel momento el 50% del Producto Bruto de Latinoamérica, y en este momento representamos solamente el 13%. Realmente el deterioro y la caída de nuestro país ha sido tan abismal, tan abrupta, que la explicación la tenemos que encontrar en el cambio de rumbo que iniciamos en el año 1943, donde pretendimos empezar junto con la CEPAL un cambio basado en la sustitución de importaciones, la creación de industrias de base que no eran eficientes y que se creía que eran necesarias para poder competir con el sector externo. Y resultó que el sector agropecuario en Argentina siempre fue tan eficiente que pudo competir, inclusive hoy sobrevive con una aplicación de retenciones del 35% en ciertos productos agropecuarios, que es realmente una vergüenza, porque le estamos quitando la capacidad de capitalización, de inversión a un sector que sería realmente, lo es, pero sería aún más dinamizador de la actividad económica. La economía de mercado aporta crecimiento, generación de riqueza,
paz social y también estabilidad política. Es decir, esa estabilidad política que es fundamental para que un país tenga credibilidad y previsibilidad, y no que tengamos cambios permanentes de gobierno y por lo tanto de rumbo económico y político, lo genera la estabilidad económica. Es decir, que la estabilidad política depende de la estabilidad económica. Sin estabilidad económica es imposible pretender que tengamos estabilidad política. Siempre vamos a tener lo que ha pasado inexorablemente en Argentina, las famosas crisis recurrentes. Y esas crisis recurrentes que cada 5 años, 10 años aparecen en Argentina, se debe a que la economía deja de ser estable, deja de ser confiable y los desequilibrios terminan irrumpiendo sobre la actividad económica en general y generan inestabilidad política. Esto es lo que nosotros tenemos que realmente corregir. Tenemos que lograr que nuestra economía se consolide sobre la base de la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, sobre la base de un Estado eficiente que realmente tenga la capacidad para sostenerse con una dimensión más chica, una presión fiscal sustancialmente menor que permita al empresariado competir con el sector externo y abrir la economía con decisión y coraje. Por supuesto que la estabilidad, como dije, política solo puede perdurar si va acompañado de una sólida estabilidad económica. Hemos tenido un gasto público deliberado para apresurar el desarrollo. Esto ha sido una de las constantes de Argentina. Un gasto público excesivo para realmente contribuir y apresurar el desarrollo económico. Y el desarrollo económico y el crecimiento solamente se logra sobre bases consistentes cuando está basado sobre la estabilidad monetaria. Cuando nosotros incurrimos en un gasto público desmedido, obviamente ese gasto público está basado generalmente en desequilibrios fiscales, en emisión de moneda, y la inflación termina, que generada por esa emisión y esos déficits, termina absorbiendo el crecimiento económico que generó el aumento del gasto público. Con lo cual volvemos al punto de partida inicial. Y de esa forma venimos recurrentemente nosotros debatiéndonos y no podemos salir de esta encerrona que no tenemos, por supuesto, el coraje para hacerlo, salvo en algunos momentos puntuales que se intentó, como en la convertibilidad, en el gobierno del presidente Macri se intentó, las presiones políticas fueron muy fuertes, las tensiones también de los sectores sindicales, de los sectores sociales fueron muy importantes, y eso generó una política gradualista, que el gradualismo se convirtió en quietismo, en anacronismo, y eso, o en anquilosamiento, y eso entonces generó la falta de resultados de una política de ajustes y de correcciones de los desequilibrios estructurales. El gradualismo es, me parece, la herramienta más adecuada para salir de la situación que Argentina tiene. Es imposible pensar en un shock en este momento en Argentina. ¿Quién podría pensar que de golpe nosotros podríamos reducir el gasto público, la cantidad de empleados públicos que nos sobran, los subsidios que tenemos exagerados? Sería realmente imposible. Por eso es que yo creo que el shock, cuando se lo anuncia, siempre degenera en gradualismo. En un gradualismo, por supuesto, más acelerado, más vigoroso, que es lo que debimos tener y que lo que necesitamos tener en Argentina. Un gradualismo que se explique con convicción y con firmeza para que los cambios estructurales se vayan produciendo. Una vez que eso lo hagamos con convicción y con coraje, va a generar una confianza que va a ser realmente explosiva, una confianza en la política del gobierno, y esa confianza va a generar inversiones, movimiento económico, consumo, y va a generar estabilidad. Y sobre la base de la estabilidad, nosotros vamos a lograr un crecimiento sustentable y consistente. No existe un país que se haya logrado desarrollar y crecer con inflación. Este es uno de los aspectos preliminares que tenemos que tener en cuenta, que es que debemos erradicar la inflación. La inflación no solamente genera un atrofiamiento en el sistema productivo, en la mente de los argentinos, en la falta de previsibilidad,
sino que también anula el crédito a largo plazo. Y el crédito a largo plazo es un factor de dinamización impresionante para el crecimiento económico. Y si no, pensemos en Estados Unidos, que otorga créditos a 30 años para construir viviendas, que los desarrolladores inmobiliarios comienzan a construir con un crédito bancario barrios enteros y luego, cuando lo están terminando, transfieren las hipotecas a los compradores y los compradores siguen pagando a 30 años. Qué manera extraordinaria de facilitar el proceso de inversión de esta manera. Y eso nosotros no lo tenemos, porque tenemos inflación. Y tenemos inflación porque tenemos déficit y tenemos un sector público que nos atrofia. Así que bueno, yo quería decirles que este sistema, que el crecimiento económico y el bienestar social, por ejemplo, son sinónimos. Es decir, el crecimiento económico genera bienestar social. Y ambos son el requisito para una perdurable estabilidad política. Bueno, es lo que acabo de decir. La estabilidad económica lleva a la estabilidad política y la estabilidad política termina consolidando la estabilidad económica con el tiempo. Y si no, pensemos en que Brasil lo logró Fernando Henrique Cardoso cuando le transfirió a Lula y hicieron un acuerdo donde respetaron 3 puntos básicos: tipo de cambio flotante, pautas de inflación controladas y disciplina fiscal, equilibrio fiscal, perdón. Y Lula lo aceptó. Y gracias a eso la transición entre Fernando Henrique Cardoso y Lula fue muy equilibrada y luego siguió creciendo Brasil. Entonces nosotros tenemos que lograr convencer a la oposición y eliminar esta pavorosa grieta que nos separa, tratando de que algún día pensemos razonablemente parecido y tengamos puntos de unión entre las distintas facciones políticas que caracterizan a la Argentina. Y por último, quería decirles que la formación del capital, que es un requisito fundamental para el crecimiento económico, que se forme el capital en la economía, exige el sacrificio de ahorrar sobre el consumo presente. Es decir, nosotros tenemos que tener y saber que para frenar la inflación y generar la formación de capital, vamos a tener que tener algún grado de sacrificio, sacrificar el consumo presente en beneficio del consumo del mañana. Y salvo que algunos nos despojemos, de ese nacionalismo xenófobo, nosotros podríamos, en ese caso, y retrógrado, podríamos conseguir que el capital externo lo haga por nosotros, ahorrándonos el sacrificio del consumo presente. Pero si nosotros no conseguimos que el capital externo venga a la Argentina e invierta y nos saque a nosotros cierta responsabilidad de invertir con la firmeza que deberíamos hacerlo para recuperar el país, va a ser muy difícil. Y por supuesto que va a ser mucho más fácil si lo hacemos con el capital externo y además con la confianza y el sacrificio del capital interno, como acabo de decir. Creo que este es el camino que Argentina tiene que transitar. Creo que Argentina tiene un potencial enorme. Es un país con recursos naturales de gran dimensión y envergadura y que lamentablemente han sido utilizados para sobrevivir experiencias demagógicas, experiencias populistas, que les ha permitido a los gobiernos sobrevivir a pesar de los desequilibrios y de los dislates políticos que han cometido en las acciones de gobierno. Me gustaría que algún día la racionalidad comience a prevalecer en las clases políticas gobernantes para que en vez de que tengamos un shock o una implosión económica como tuvimos en el 2001, lo hagamos por evolución y no lo hagamos por una implosión económica al cambio que la Argentina merece y necesita. Lo que está pasando, y nombró recién Walter, que es estas prohibiciones a las exportaciones de carnes, es un atrofiamiento a un sector que para la Argentina ha sido vital durante tantos años y que ha quedado reducido a un volumen realmente
muy reducido por las políticas públicas del gobierno kirchnerista anterior, que también prohibió la exportación de carne para favorecer el consumo interno de la carne, pero desalentó la producción de carne y al final terminó subiendo el precio de la carne más de lo que había subido sin la prohibición de las exportaciones. Y bueno, y estamos también con una reforma del procurador fiscal, que significa que se privilegia en este país por encima de la gran crisis sanitaria, de la pandemia que está generando situaciones muy preocupantes en este momento, por la deficiente proceso de vacunación que ha encarado este gobierno, que todos conocemos. Y realmente esa situación, por la falta de vacunación y por la falta de políticas coherentes, estamos realmente atravesando un momento muy difícil que ha generado una caída de la actividad económica argentina sin precedentes en los últimos, diría, meses y años. Y en este momento preocuparse por modificar el sistema de elección del procurador fiscal para convalidar la impunidad de sectores del gobierno actual sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior de ellos, inclusive generaría procesos de corrupción futuros, porque el hecho de que el procurador lo pueda designar por mayoría simple, el partido que gana las elecciones podrá designar a un procurador fiscal nuevo y podrá estar protegido conduciendo a todos los fiscales en el proceso acusatorio sin preocuparse por el destino de las causas judiciales. Esto realmente es una aberración que le quita seguridad jurídica al país, le quita inestabilidad y falta de previsibilidad, y es uno de los factores fundamentales, todo esto que está ocurriendo, por el cual el país no invierte. Tenemos un 45-50% de pobreza, que es indignante y realmente lamentable que en Argentina haya llegado a estos niveles de pobreza por políticas económicas y equivocadas que no generan crecimiento, generan frustración, generan realmente frustración en toda la sociedad y por supuesto en el grupo de inversores y en el sector privado, que es el que dinamizará la economía el día en que lo liberemos, dejemos de controlar precios, dejemos de controlar importaciones, de prohibir exportaciones, de tener un tipo de cambio con cepo cambiario, que tenemos como 8, 9, 10 tipos de cambio, una verdadera vergüenza en Argentina, y eso tenemos que realmente resolverlo y corregirlo. La libertad es el mejor antídoto para resolver los problemas que la Argentina tiene desde hace tantos años y que ha sido muy injusta en que se ha descalificado al sistema liberal permanentemente como el responsable en muchas ocasiones de los males de la Argentina. Y la verdad es que cuando se ha aplicado o se ha mencionado una política liberal, se ha aplicado poco o nada de liberalismo y de economía de mercado. En realidad, Argentina siempre ha estado al margen de ese sistema, que es el sistema más sensato y más pro crecimiento que podríamos tener en el futuro. Bueno, yo no quiero abundar con estos conceptos. Prefiero quizás que entremos en algún sistema de preguntas y les agradezco mucho la invitación. Y quiero hacer una mención especial al ex gobernador Lifschitz, que realmente fue un socialista, que tuvo una conducta muy racional y muy sensata dentro de las ideas que tenemos nosotros. Fue un socialista moderado y lamentamos que haya sido víctima también de un proceso de vacunación deficiente en el país, que debió haber estado vacunado y por distintos motivos no lo estuvo. Y se murió de esta forma que todos lamentamos, porque era un político realmente respetado. Por lo menos es lo que vemos nosotros los cordobeses desde lejos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Vamos entonces a las instancias de preguntas. Aquellos que quieran hacer alguna, por favor, sí, levantan. Les voy a pedir que la pregunta no sea una reflexión, una pregunta lo más concreta posible. Juan, vos levantaste la mano, adelante, liberá el micrófono y adelante con la pregunta. Hola, ¿cómo les va?
La verdad que la preocupación que plantea el doctor Tagle, yo les quiero decir esto, que todas las inconvenientes que tenemos en nuestro país, y le pregunto a él personalmente, si él va a ser candidato ahora en las elecciones de cada provincia para senador y para diputado nacional. Porque si los empresarios solamente nos dicen cómo se deben hacer las cosas, los empresarios tienen que ser candidatos. Los empresarios tienen que ser candidatos políticos. Tienen que ser el presidente, el gobernador, ministros, diputados y senadores. Pero tienen que ser los empresarios. Porque por otro lado están los que son empresarios sin ser empresarios, como es la CGT, y son candidatos y están adentro del gobierno. Entonces, siempre estamos diciendo que en el país debemos hacer tal cosa. Y yo entonces le pregunto a los empresarios, que realmente son el motor de la producción, como los productores del campo, si son candidatos o no son candidatos. Si no son candidatos, estamos hablando de afuera y lamentablemente el país necesita gente capacitada, como son los empresarios y los productores del campo, que estén al frente de la política. Eso le pregunto al doctor Tagle, si realmente tienen dentro de todos los dirigentes interés de ser candidatos a senador nacional o diputado nacional. Bueno, creo que lo que usted acaba de plantear es quizás una falencia que aún subsiste en la Argentina, y es que los empresarios, quizás afectados por el cúmulo de preocupaciones y problemas que tienen en sus empresas, no se animan a dar el paso de dedicarse a la política y dejar sus empresas, no digo a la deriva, pero por supuesto porque hay formas de organizarlas con gerenciamientos profesionales, etcétera. Pero todavía hay una cultura de la responsabilidad personal en el empresariado para conducir las empresas, y no todos tienen vocación también. Yo la tengo, la vocación política. Yo podría dedicarme a la política porque creo que podría ser útil, pero tampoco quiero salir de este rol en que estoy en este momento involucrado, cumpliendo el rol de aclarar las ideas del conjunto de los empresarios a los cuales uno tiene acceso. Nosotros, para que usted se dé cuenta, hicimos, y gracias fundamentalmente a la Bolsa de Comercio de Córdoba, hicimos un grupo del G6, que son 6 entidades empresarias, y ahora nos unimos con la mesa de enlace de la producción agropecuaria, más la Bolsa de Cereales, con lo cual somos 12 instituciones empresarias cordobesas que hemos logrado, gracias a un proceso de no digo adoctrinamiento, sino de convencimiento sobre estas ideas que acabo de expresar yo, y que todas esas instituciones están pensando casi monolíticamente de la misma forma. Y eso es un gran logro porque estamos emitiendo mensajes permanentemente a la sociedad y a la política, a los políticos. Hoy acabamos de emitir un comunicado sobre el procurador fiscal muy fuerte, y bueno, creo que nuestras voces se están oyendo, y eso es un rol que creemos que debemos cumplir. A su vez tratamos, y con esto termino porque su pregunta ha sido interesante y me da pie a contestar el tema central de esta convocatoria, que es el rol de las instituciones empresarias. Y a su vez, una vez que conformamos este grupo homogéneo en Córdoba, hemos tratado de exportarlo a otras provincias. Lo hemos hecho en Mendoza, lo hemos hecho en Entre Ríos y San Juan, y estamos por hacerlo con Santa Fe, que es la provincia de ustedes, para lo cual vamos a empezar a interactuar con los distintos dirigentes de las entidades empresarias santafesinas y tratar de conformar una especie de polo empresario de instituciones empresarias de la región centro, importante, que tenga más peso, que esté conformada por 60 instituciones empresarias y que tenga un mayor respeto. Yo creo que los países como Brasil tienen un conglomerado empresario que piensa muy uniformemente y que siempre le ha marcado el rumbo a los gobiernos de turno, como ha pasado también en Chile, como ha pasado en otros países como Uruguay, y creo que nosotros estamos cumpliendo un rol. Si usted me dice que algunos empresarios se van a dedicar a la política, puede ser. Si a mí me buscaran para cumplir un rol político importante y trascendente, lo pensaría, quizás lo haría, porque creo que nos debemos todos
a contribuir para que este país salga adelante. Pero bueno, no se han dado las condiciones, estoy involucrado en este momento en una función de dirigente empresario importante y tengo que seguir cumpliéndola. Y más adelante veremos, si bien ya no tengo tantos años como para cumplir este pequeño sueño o, digamos, desafío, pero nunca se sabe, en algún momento algunos empresarios se van a volcar a la política, como lo hizo el presidente Macri, y esperemos que se sumen otros más. Recojo el guante, recojo su inquietud y le quiero decir que si se da la oportunidad y posiblemente lo hagamos. Muchas gracias, Manuel. Fabián, usted, adelante, habilite su micrófono. Buenas noches, Manuel, un gustazo, y Nahual también, un gusto para nosotros compartiendo este Zoom de la asociación. Yo siempre hablo con Alberto y siempre hablamos del tema de las entidades empresariales, que la verdad que en mi opinión particular, no todas, pero muchas, dan que desear de la actitud que tienen frente a la sociedad. Un amigo que está presente, Juan, siempre dice qué nos pasa a los argentinos como sociedad. Y es que, por ejemplo, cuando pasó el tema de vudú con la uva en la cátedra de la Universidad de Buenos Aires, acá ninguna institución salió a criticar o a hacer un comunicado con el tema de muchas situaciones que estamos atravesando, y más ahora en lo que está pasando en el país. Y me gustó que dijo Walter, de que cuando habla con los empresarios siempre le contestan que tengo 10, 20, 50 empleados, ¿y cómo hago? Entonces mi pregunta es a los dos, por ejemplo, ¿cómo se hace para que se den cuenta la gente de que vamos mal? Porque el país que nosotros conocimos es de 3% de pobres y ahora tenemos 50%. Entonces, si seguimos siendo, como dice Sper, con empresarios prebendarios, la verdad que vamos a terminar mal. ¿Cómo se hace? Bueno, Fabián, creo que lo primero que tenemos que hacer es la persuasión. Hay empresarios que efectivamente no piensan bien. Tuvimos el caso de la Unión Industrial, que se acercó al gobierno actual sabiendo que era una pérdida de tiempo, que era imposible. A lo mejor lo hizo con la mejor buena intención de tratar de influir en las ideas para que el gobierno tratara de aplicar políticas más correctas. Pero la verdad es que escuchándolos a los empresarios de la Unión Industrial de hace ya varios meses, nos dimos cuenta que en el fondo ellos estaban también un poco convencidos de que las políticas del gobierno podían ser razonables. Y me parece que eso se debe a que los empresarios no tienen las convicciones y las firmezas conceptuales suficientes para saber que el único sistema que va a sacar el país adelante es el sistema liberal capitalista sobre la base de una economía social de mercado disciplinada y eficiente, en donde nosotros tendremos que pasar a lo mejor por un ligero periodo de sacrificio que no será muy profundo, no será muy largo, porque la confianza que genera generalmente la aplicación de ello comienza a compensar el proceso de enfriamiento de la economía que es a veces necesario para controlar el proceso inflacionario, que es vital para comenzar el proceso de crecimiento saludable que el país necesita. Yo creo, Fabián, que los empresarios nos vamos a terminar uniendo tarde o temprano, varios, inclusive muchas instituciones empresarias. He notado algunas reticencias cuando sacamos este comunicado de hoy. Algunas de las provincias que nos habíamos unido demoraron en contestar, demoraron en unificar sus criterios internos,
Y entonces la coordinadora de este grupo de instituciones empresarias de las 4 provincias se desanimó y me dijo: Manuel, qué lástima que no todos piensen como pensamos nosotros, y se ve que tienen miedo. Le digo: no te preocupes, creo que es el rol que tenemos que cumplir, tratar de influir para que estos empresarios, estas instituciones empresarias, en un cortísimo plazo comiencen a pensar como pensamos nosotros. Y ese va a ser un rol que será muy importante que lo cumplamos, y en eso estamos encolumnados. Yo no le quiero escapar a la pregunta, no sé si me escuchan bien. Antes que nada, le quiero agradecer a Manuel porque me acaba de dar un título en su exposición, y también para que vea que lo escuche con esto de la participación en la política, que la verdad que sería muy interesante. Pero más allá de eso, la pregunta que hicieron recién era un poco, ¿por qué no se difunden más estas cosas? Yo, por el contrario, creo que sí se difunden muchísimo, y creo que la sociedad está súper informada de lo que pasa en la Argentina. Que los resultados electorales no respondan por ahí en algunos distritos a lo que debería llevar ese nivel de información es otro tema. Pero yo creo que todos los argentinos estamos conscientes tanto hoy como hace 2 años, como hace 5 años, de que el país no estaba bien encaminado económicamente, que el país no tenía un rumbo claro en su economía, que esto que estaban haciendo no tenía nada que ver con lo que ocurrió en el año 2003, donde por lo menos la Argentina apuntaba a tener superávit gemelos, y era una cuestión que más o menos celosamente custodiaba el gobierno de entonces, de Néstor Kirchner. A mí me parece que la sociedad está informada de todo esto, y que los medios hacen lo posible para decirlo, con todas las dificultades y con todos los problemas y con todos los bemoles que tienen los medios de comunicación en la Argentina. Así que mi respuesta a eso es, y por supuesto las respuestas siempre son personales, es que me parece que en la sociedad hay información sobre lo que sucede con la economía y con sus consecuencias a nivel de pobreza, desempleo, subdesarrollo, etc. Te quiero decir, Walter, que no te entusiasmes mucho con el título, porque la verdad es que no sé si lo escuchaste bien o a lo mejor lo interpretaste mal, pero por supuesto que como ciudadanos, empresarios, estamos dispuestos a colaborar en todo proceso democrático. Y si se presenta una oportunidad que es difícil, porque yo no estoy involucrado en los partidos políticos, no estoy en una carrera política, así que y se puede ayudar desde algún lugar para que la política mejore, siempre estaremos tratando de ayudar, pero yo soy un empresario, tengo una responsabilidad en la dirigencia empresaria y creo que ese es mi camino por ahora, pero bueno, el futuro veremos. Bueno, muchísimas gracias, Manuel y Walter. Tiene Milagros, quiere hacer una pregunta. Milagro, adelante, habilita el micrófono. Hola, buenas noches, gracias. Le quería consultar, contador, ¿han hecho algo para ir encaminando a que los empresarios estén más participativos con todo este tema que se quiere lograr? Por ejemplo, para que no se vuelva a repetir lo que sucedió en la gestión del presidente Macri, que era muy positivo, pero muchas cosas no se daban por la misma decisión de los empresarios. Sí, es medio compleja la pregunta para contestarla, porque en realidad yo no creo que la falta de resultados, para no decir fracaso, porque yo no creo que fue un fracaso el gobierno de Macri. ¿Cómo? Perfecto. No fue un fracaso para nada, fue positivo. No, solo yo que no creo que fue un fracaso porque dejó sentadas muchas bases y muchas transformaciones que fueron muy notables. No solamente las obras de infraestructura, sino también una conducta del Estado en cómo
trabajar con mayor eficiencia, una conducta de buscar las reformas estructurales de manera gradual, que quizás no lo hizo con el ritmo y la velocidad que debió hacerlo por las limitaciones que hoy no queremos analizar, pero quizás fue insuficiente y por eso se generaron los procesos de inestabilidad monetaria y cambiaria que le generaron complicaciones políticas. Pero bueno, es cierto que los empresarios se comprometieron en ese momento. Él, me acuerdo que les hizo un comentario, le dijo: dejen de gastar suelas de los zapatos en los pasillos de los funcionarios públicos, porque Sí, ahora los van a tener que gastar en las fábricas de ustedes para aumentar la eficiencia y la competitividad. Porque claro. el proceso de mayor libertad que vamos a incorporar nosotros, no van a necesitar estar en los pasillos de los funcionarios públicos pidiendo autorizaciones y prebendas. Eso fue una señal admirable, claro, de ese momento. Claro. Pero bueno, no sé, creo que me querés preguntar algo más. No, eso de verdad que fue muy genial, y sí pienso que fue falta de información, porque muchos no se animaban. Por ejemplo, pongamos las metalúrgicas, que producían muchas y que son unos de los mayores, por ejemplo, la General Motors, que podían haber cambiado sus maquinarias y aprovechar toda esta gestión para poder dar más avance y participar más en de exportar, como cuando él decía: si Brasil y China hacen 1000 piezas, nosotros también podemos lograr hacer, pero no tenemos las maquinarias. El tema es que hay que trabajar sobre eso, de que el empresario pueda animarse a cambiar su maquinaria y poder avanzar para poder darse un mejor mercado de exportación y de importación. Pienso yo que podría ir por ahí. Walter, contesto esto y después te dejo a vos. Para que el empresario se anime a invertir y refaccionar sus fábricas, comprar nuevas maquinarias, primero tiene que haber una libertad cambiaria, una libertad de importaciones, tiene que haber una política de estabilización razonable para que uno importe una máquina que va a tener que pagar seguramente un crédito en dólares y no termine pagándola dentro de 1 o 2 años el triple o el cuádruple del valor que la compró. Entonces todo eso desalienta. Por eso se tienen que dar las condiciones. Las condiciones las tiene que crear el gobierno sobre la base de la estabilidad. Por eso mi participación en el chat, perdón que lo interrumpe, colega, pero por eso ahí les puse en mi participación, justamente hay un detalle. Están las leyes bancarias del Banco Central, están las leyes impositivas, que uno de los economistas de Macri presentó el proyecto. Solo que bueno, fue ya a última hora y estamos casi todo más que perdido, ¿no? Pero pienso que todo eso tienen que ponerse los economistas, los contadores, todos los que están participando, así como el rol que lleva usted, son las únicas herramientas donde puedan guiar y poderse llevar para que no sigan otra vez para atrás y empezar, pero ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que apuntar? Seguir esas pautas. De hecho, en los Estados Unidos se está viendo volver a la economía de los años 1999. Perdón, Milagro. Perdón. Trata de redondear la pregunta, por favor. Claro. Y bueno, no, solamente le quería transmitir esto. O sea, irse a... Bueno, yo para usar una analogía con tu nombre, creo que en Europa se produjeron los milagros europeos, el de Alemania, el de Francia, el de Alemania con Ludwig Erhard como ministro de Economía, cuando decidió abandonar el socialismo después de la Segunda Guerra Mundial y volvió al liberalismo y a las ideas de la libertad. En Francia, Antoine Pinet con el presidente Charles de Gaulle hicieron lo mismo, abandonaron el socialismo y cambiaron el sistema político. Y bueno, y creo que eso es lo que estamos necesitando en la Argentina, ese famoso milagro, que como tu nombre, que signifique que la clase política advierta que el camino es otro, que el rumbo económico es otro, que solamente quedamos nosotros y Venezuela con este rumbo económico, y que en Latinoamérica y Corea del Norte, en Asia, y que bueno, que tenemos que cambiar el rumbo para
resolver los acuciantes problemas que tiene el país. Y esto se generaría en la Argentina con el potencial que tiene. Si eso se produjera y hubiera una convergencia política entre el kirchnerismo, muy difícil, por supuesto, pero ya sobre la base de un fracaso del kirchnerismo, que haya un sector del peronismo que se una y que haya una mayoría fuerte política y que se unifiquen estos criterios, podríamos tener un milagro argentino, sin duda, por el potencial que tiene Argentina. Así es. A Muchas encaminarlo. gracias, Manuel. Hasta luego, gracias. Bueno, Gracias. estamos ya cumpliendo el tiempo que habíamos acordado. No sé si les puedo pedir una reflexión final como conclusión a Walter y a Manuel, si puedo abusar un poco de su tiempo de ustedes. Yo voy a tomar un poquito lo último que dijeron Manuel y Milagros y hacer una acotación. O sea, no hay reforma posible en la Argentina sin músculo político. Y generar músculo político sí que requiere una confluencia de objetivos como los que planteaba Manuel para volver a poner la economía adelante. Pero estamos en un camino absolutamente inverso. Fíjense que recién nos ilusionábamos con tener algún proyecto de desarrollo del país y uno de los pocos sectores que está funcionando bien, le acaban de poner una calzada, le acaban de hacer un full cuando iba entrando al área, digamos, que es el sector de la industria cárnica. Es decir, que lejos de potenciar planes, proyectos, estamos tirando abajo cosas que ya venían funcionando muy bien. Eso me parece que es un motivo de preocupación porque a mí personalmente me preocupa mucho el achicamiento del sector privado en Argentina. El sector privado es cada vez más pequeño, como decía por ahí un economista hace algunos días, ya está perdiendo relevancia en el conjunto global de la economía el sector privado. Y esto tarde o temprano a los sindicatos los va a diezmar, porque los sindicatos que trabajan en la actividad privada sin empleados en relación de dependencia la van a pasar muy mal. Así que me parece que hay muchas cosas para conversar en esto, pero sí que se impone que quienes piensan que la producción, el trabajo, tratando de garantizarle a la gente que la está pasando muy mal un mínimo de condiciones, por lo menos para que pueda alimentarse y vivir, va a ser muy difícil de concretar. No hay que perder de vista eso. Hoy tenemos una cantidad de gente por debajo de la línea de pobreza que es la urgencia, es lo que ya necesitamos atender. Y cómo hacerlo, bueno, eso debería ser un motivo de una amplia conversación entre todos los sectores ideológicos, políticos y empresariales del país. Sí, Bueno, pero ¿cómo muchísimas vamos a gracias, lograr ese acuerdo cuando el gobierno, en un contexto de una crisis sanitaria pavorosa, que hoy creo que hemos tenido récord de contagio y récord de muertes, y con un aumento de la pobreza y de la declinación económica, donde han cerrado comercios, empresas, etcétera, se preocupa por modificar la ley del procurador fiscal para resolver los problemas judiciales del entorno del gobierno? Por eso Obviamente decía, vamos por el camino inverso, Manuel. Así es, Vamos exactamente por el completamente de camino acuerdo. inverso. Y entonces, ¿cómo corregimos esto? Bueno, con un golpe o con la persuasión y la racionalidad. Me parece que este gobierno tuvo la oportunidad, no ha tenido ningún paro, no ha tenido ningún piquete prácticamente, etcétera. Tuvo la oportunidad de generar un cambio y ese cambio lo desperdició porque fue por el rumbo equivocado. Y bueno, ahora tendremos que esperar otra circunstancia, otro momento para que esto se produzca. Yo creo que Argentina en algún momento va a implosionar o va a evolucionar positivamente y vamos a reencontrarnos con el destino que nosotros perdimos y que tuvimos hace mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muy amable Manuel, muchas gracias Walter. Muy instructivo y nos dejan los dos con
con lo que nos han dicho, con las palabras que nos han gratificado. Así que Saludo a bueno, algunos. no queda mucho más que agradecerles, quedamos a sus órdenes, y bueno, acá tienen amigos, Walter, para comer pescado cuando podamos, y por supuesto, Manuel, no sé si prefiere el pescado o el asado, pero cualquiera de las dos cosas, los vamos a esperar con Fabián, con Y Juan, con todos los amigos acá en Santa Fe. Así que como buen muchísimas gracias a todos. como buen mediterráneo, quizás prefiero un buen asado, pero bueno, ya coordinaremos. Y quiero agradecer aquí la presencia de algunos cordobeses que están aquí, Gregorio Díaz Lucero, bueno, Josefina Sandós, y veo varios que están acá que han venido curiosamente a seguirlo a Walter y quizás a mí, pero más a Walter que a mí. Bueno, muy bien. Al revés. Muchas gracias Muchas a todos gracias. ustedes, muy amables. Muchas No gracias. queda más que pedirles un cumple- aplauso para los y- expositores. Muchas gracias. y cumplen una gran labor con estas convocatorias, porque todos pensamos de la misma forma en estas convocatorias y eso es muy bueno. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, muchas gracias.